Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el retiro mensual de abril, el mes pasado, tratábamos en nuestra oración sobre cómo la onda luminosa de fuego divino de la resurrección recuperó la fe de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que estaban disgregados, desconcertados y deprimidos, hundidos. Luego les ayuda a retomar sus compromisos, esos compromisos que habían hecho con Cristo en esos 3 años de predicación, ¿verdad? Y llena de sentido su vida. O sea, se han rehecho. Y Jesús se les aparece repetidamente y ellos se llenan de esperanza. Qué importante es esta virtud. Nuestra esperanza en Cristo es firme, permanente. Él les dice a ellos: no teman, yo he vencido al mundo. El que está con Cristo vence al mundo. Entonces, pues, se llenan de confianza y se acercan a Cristo nuestro Señor y retoman su predicación. De esos años que habían estado con Él, pues oyéndolo y viviendo a su lado. Se dan cuenta de que siguen a un líder victorioso, triunfador de la muerte, muro que nadie ha podido franquear. Entonces, cobran como especial vida, y eso lo entendemos nosotros bien, lo podemos entender bien, aquellas palabras fuertes de Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y por otro lado les dice: y si la sal se vuelve sosa, insípida, ¿para qué sirve? Sino para ser echada al camino y que la pisotee la gente. Pero son la luz, son la sal. ¿Te acuerdas que les ha dicho también que son como ciudad construida en la cima de la montaña? Recuerda que en Europa y en el Mediterráneo muchas ciudades están en la cima, ¿verdad? Por protección. Entonces, esa ciudad tiene que ser vista. Luego también recuerdan aquella otra frase que les debe haber impresionado muchísimo, porque como veíamos en el retiro pasado, eran hombres muy locales. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que los horizontes de Cristo son divinos, son eternos. Y ellos tienen que hacerse, y ahora pueden hacerse con la confianza que han cogido de verlo vivo, y después con el Espíritu Santo que llegará, van a coger esos límites de Cristo que son límites sin límites. O sea, esas palabras de Cristo vuelven a tener vigencia en sus corazones, con una resonancia que podríamos decir vital, porque reconstituye la vida. Luego llegará el Espíritu Santo, ¿verdad? Pentecostés, sobre el cenáculo, donde está ese grupito
reunidos ahí, pues unos 50, pongamos pues un grupito para todo lo que tenían que hacer en adelante, como muchos 50. Y llega el Espíritu Santo y desciende en fuego, en forma de fuego sobre cada uno de ellos, que se vuelve como una tea ardiente, que la llama sale, pues porque por dentro están ardiendo, sus corazones están encendidos, y ya nada los puede detener. Comienzan a predicar, comienzan a hacer milagros, comienzan a hacer lo que Cristo les dijo: luz, sal, palabra. Claro, nosotros podemos pensar, los enemigos habían eliminado a Jesús y de pronto se encuentran que hay otros muchos Cristos, hombres y mujeres que están no solo felices por haber encontrado una doctrina superior a la que antes practicaban, sino que además están enamorados del Evangelio, enamorados de Cristo y dispuestos a morir por Él. Veamos esa radicalidad con que practicaban la fe los primeros cristianos, que es un ejemplo para nosotros, que la exigencia no ha disminuido, pero tenemos que reavivarnos con estas gracias que el Señor nos envía a portentos, a borbotones, ¿verdad? Entonces, se entiende aquello que decía San José María, que tenemos que ser, lo decía en latín, alter Christus, otro Cristo, ipse Christus, el mismo Cristo nuestro Señor, otro Cristo, el mismo Cristo nuestro Señor en el mundo. Porque, claro, sabemos que la ruta es Él y el camino es Él. Tenemos que ser Cristo. Entonces no bajemos no bajemos el objetivo, ¿verdad? O la meta. Y en el camino del seguimiento de Cristo hay un momento que conviene recordar siempre, porque se trata de un punto esencial, inseparable a la propuesta del Señor, que se firma, dijéramos, ¿verdad?, en el Calvario. Toda la predicación termina en el Calvario. Parece un fracaso, un final, y es todo lo contrario. Es un triunfo. Jesucristo, dando su vida, nos está consiguiendo la vida y nos está abriendo las puertas del cielo. Bueno, pues en ese momento crucial, como leíamos en la homilía de San José María, citaba al apóstol San Juan, dice Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, si observamos con calma, pues, lo que dice Cristo nuestro Señor, notamos que Él no quiso prescindir nunca de la presencia de María Santísima en su paso por la tierra. Vino en sus purísimas entrañas, se encarna y nace de ella, ¿verdad? Como decía San José María, se alimenta con el néctar de su pecho, se calienta con sus brazos y en su regazo, y así va creciendo con esa protección materna que no es meramente institucional, es real, es madre, y Jesús es hijo. Y nos está poniendo a nosotros, porque en Juan estamos representados todos, nos está poniendo a nosotros, digámoslo así, como sustitutos, porque Él se va. Él se va. Y desea pues que nosotros, que estamos empezando en ese momento, empezábamos, ¿verdad?, a caminar esa ruta que Él ha venido a abrir, gozáramos del mismo acompañamiento, de la misma orientación, de la misma compañía, del mismo aliento, del mismo consuelo que Él tuvo en María Santísima. Entonces diríamos, conviene profundizar en esta relación de Jesús en todas las etapas, niño, adolescente, joven, trabajando en el taller, porque se comienza a predicar a los 33 años. Son muchos los que pasan, ¿verdad?, en relación permanente con María Santísima. Entonces conviene sondear esa relación y aprender, porque ahí nos está poniendo Jesús. Hijo, ahí tienes a tu madre.
Le está dando lo mejor que tiene, su hijo. En definitiva, salvando las distancias, ¿verdad? Somos lo mejor que tiene Jesús en este momento en el mundo. Y le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. Y nosotros, como Juan dice la Escritura, y desde ese momento la recibió por suya. En realidad, la traducción exacta es la metió en su casa, pero eso es un decir judío, es como en lo íntimo, en lo más suyo. Ahí la puso Juan. Todos sabemos y entendemos que quien recibió los principales cuidados fue Juan, precisamente de María. Pero también Cristo agradece el cuidado y la cercanía de Juan hacia su madre. Entonces, pues, Jesús nos propone que amemos a María como la amó y como la ama Él. Ese ahí tienes a tu hijo es para ti. Tenemos que pensarlo así, meditarlo, ¿verdad? Después vamos a tener la Santa Misa, oportunidad de comulgar. Bueno, vamos a pensar eso, ¿verdad? Ella es mi mamá. Jesús nos la dio por madre porque conocía, obviamente, que el caminar cristiano iba a presentar obstáculos. O sea, Él sabe que sin ella no podemos seguir sus pasos, ni acertar siempre a descubrir sus huellas, ni a sostener su paso. Eso lo sabe Jesús. Quizá nosotros, por superficialidad, no lo hemos pensado, pero la meta de Jesús es muy alta, pero realmente quiere que la alcancemos y por eso nos pone la ayuda en María. Entonces, aquí estamos con la intención, ¿verdad?, de crecer en devoción mariana para acercarnos a Nuestra Señora y así consagrarnos a Jesús. Dice quizá el autor de espiritualidad más importante del siglo pasado, dice, sin María no llegaríamos nunca a tener el conocimiento de Cristo, que es verdadera sabiduría, conocimiento altísimo y al mismo tiempo práctico, vivo y experimentado, que nos hace descubrir a Dios en las cosas aparentemente insignificantes. O sea, conviene, pues, dice él, crecer en devoción hacia ella, pero no una devoción meramente externa o que podamos llamar impuesta o todavía no propia, sino como una devoción que consista en una consagración a Jesús por María, que nos lleve a pertenecer totalmente a María para lograr con ella entregarnos totalmente a Jesús. Esto está muy bien dicho, ¿verdad? Porque con nuestras limitaciones, si ella no nos ayuda, y así podremos decir lo que ella dijo, he aquí tu esclava, he aquí tu esclavo, hágase en mí según tu palabra. Qué bonito esto, ¿verdad? Para que lo meditemos aquí ante el Señor y vayamos sacando propósitos de acercarnos a María, porque quizá tenemos un poquitín empolvada esta devoción o hemos caído en la rutina y tenemos que reavivarla. Es muy importante porque se dice además que es el camino más fácil y sin embargo el más meritorio, más perfecto y al mismo tiempo más breve y seguro. Más fácil, dice la Iglesia, porque el camino de María es llano y suave. Siempre, como es lógico en la vía de la santificación, habrá combates, habrá dificultades, pero esta bondadosísima Madre está tan cerca para iluminar en las oscuridades, para aclarar las dudas, para sostenernos en las luchas y dificultades. Verdaderamente, como se dice desde el principio, el camino de la Virgen es un camino de rosas y miel. Eso significa rosario, ¿verdad? Era un huerto que tenían las damas nobles donde plantaban sus flores,
rosario. Entonces, cuento lo que he contado tantas veces: San Francisco de Asís, consternado viendo a sus seguidores, a sus monjes, no pudiendo subir una escalera de peldaños altos y rojos que llegaban hasta el cielo. Entonces subían y a determinada altura tropezaban, caían, venían para abajo y no podían. Entonces él rompió a llorar y sintió que le tocaban el hombro. Y entonces vuelve los ojos para arriba y se encuentra como que el que lo toca es Jesús. Y le dice que vayan por la escala de María. Y entonces vio una escala de peldaños suaves y amplios a la vez, que llevaban hasta el cielo. Y sus frailes comenzaron a subir y arriba estaba María esperándolos y ella los presentaba ante el Altísimo. Es un camino seguro y más meritorio. ¿Por qué? Porque aunque es más fácil, es más meritorio porque es de amor. O sea, María es maestra de amor. Entonces, siendo un poco pragmáticos, ¿verdad? Sí, sabiendo que he dicho, Jesús ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que queremos en definitiva es que María nos enseñe a ir por el camino de Jesús. Y aquí aparece el rosario, porque el rosario es un resumen de la vida de Cristo, de escenas de la vida de Cristo, que consideramos mientras decimos el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías. Pero no son todas las escenas, obviamente, pero son algunas de las más importantes, que son como una invitación para meternos a meditar la vida de Jesús. Entonces, el Papa San Juan Pablo II decía: el rosario de la Virgen, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. Una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. El rosario, dice, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en Cristo. Es una oración cristológica. Claro, vamos a Jesús por María con el rosario. Concentra en sí la profundidad de todo el mensaje del Evangelio, del cual el rosario es como un compendio. Entonces, el pueblo cristiano ha podido contemplar la belleza del rostro de Cristo yendo al rosario. Por supuesto que este es un gusto adquirido. Eso es lo que, ahora que está de moda, la cocina gourmet, entendemos bien lo del gusto adquirido. Al principio, pues quizá cueste o no se sienta tan sabroso, pero se va aprendiendo y se va cogiendo el gusto. Y es que, dice el Papa, en el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesús. Nos ponen en comunión vital con Cristo a través del corazón de su madre. Al mismo tiempo, y esto es bien importante, nuestro corazón, ¿verdad?, puede incluir en estas decenas del rosario los hechos que entraman la vida propia, o sea, la vida del individuo, la familia, la nación, la iglesia, la humanidad y tantas intenciones buenas que tenemos. Y ustedes como padres de familia, tantas buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, claro, las ponemos también ahí. Al mismo tiempo, entonces se va como entrelazando la vida de Cristo con la nuestra y a través de María Santísima, dice el Papa, experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas que llevamos más en el corazón.
De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. O sea, recitar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Pensemos esto con calma y como saboreando estas palabras, porque decía el Papa, es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Tenemos que ser personas que oran. Y el Papa Juan Pablo II dice que está el rosario muy intensamente ligado a dos instituciones, podríamos decir, la paz y la familia. La urgencia de la paz, que en tiempo de Juan Pablo II seguía siendo la misma que hay ahora. La urgencia de la paz. Y otro ámbito crucial en nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración es el de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica. El rosario en familias es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de la crisis actual. O sea que nos está recordando, ¿verdad?, Juan Pablo II, la importancia de esto y a la vez se recuerda la importancia de esos famosos santuarios, Lourdes y Fátima. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Virgen de Fátima y por eso traemos aquí, pues, el tema de María como primera nota. ¿Por qué? Vuelvo a decir con palabras de Juan Pablo II, nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Nadie. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en Él, ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. Y lo conocemos nosotros por experiencia, observando a las madres, ¿verdad? En los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también ternamente sobre el rostro del Hijo, cuando lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, como lo dice Lucas. Entonces, desde entonces, su mirada está llena de adoración y asombro. O sea, María vive mirando el rostro de Cristo. O sea, que ella nos enseña a sentarnos en Cristo. Y esto que parece tan sencillo, pues se entiende con el amor, ¿verdad? Porque ella, dice Lucas, y repite 2 veces esa misma frase, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Se traduce también ponderándolas, que significa dándoles peso en su corazón. María Santísima es maestra de contemplación. O sea, vamos a entender que el rosario no es una oración simplemente vocal, ¿verdad?, sino tiene mucho contenido contemplativo. Y Juan Pablo II nos lleva a utilizar el término de recordar, pero en hebreo antiguo, que se dice sacar, que tenía un contenido más grande, que significaba actualizar. Entonces nosotros en el rosario actualizamos, traemos hasta nuestros días esos momentos de salvación de la vida de Cristo, que se alzan ante nosotros si somos devotos a María con esta devoción. Entonces nos propone el Papa comprender a Cristo desde María. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. ¿Qué maestra más experta que María?, dice. Y el primero de los signos, pues, es este, y eso lo constituye maestra. Recorrer con María las escenas del rosario es ir a la escuela de María para leer a Cristo,
para penetrar sus misterios, para entender su mensaje. Tenemos que, pienso yo, que sacudirnos un poquito, ¿verdad? Porque yo no digo que estemos rezando mal el rosario, pero no me cabe la menor duda de que podemos rezarlo un tanto mejor. Él dice, el Papa Juan Pablo II, que ustedes se acuerdan que rezaba mucho rosario, siempre aparecía una bendición del miércoles, aparecía con el rosario en la mano, con el rosario de dedo, con un rosario hecho puño en el dedo, en la mano izquierda. Siempre. Yo iba rezando Ave Marías y pasaba muchos rosarios al día, muchos. El rosario, dice él, nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros. ¿Qué queremos nosotros? Pues que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Entonces, digamos, para ir terminando la meditación, ¿verdad? Los misterios del rosario, la carta tiene 20 páginas, la recomiendo, es el Rosario de la Virgen María. Entonces así se llama, y 20 páginas a renglón abierto, ni siquiera cerrado, pero tiene como los puntos capitales, como era Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces habla de los misterios de gozo que nos meten precisamente en el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación, que es el acontecimiento más grande de la historia de los hombres, el momento en que Dios entra a formar parte precisamente de esa historia. ¿Y cómo entra? Con la antesala del alégrate María, del ángel, alégrate. Entonces un gozo, y María queda gozosísima. Y luego los misterios van en esa línea, ¿verdad? María que va a visitar a Isabel, y Isabel que se da cuenta que lleva en sus entrañas al Hijo de Dios, porque San Juan Bautista, que está en las entrañas de Isabel, ya de 6 meses, comienza a dar saltos de alegría. Y le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque apenas oyeron mis oídos tu voz, el niño dio saltos de gozo en mi seno. Son escenas que tenemos que vivificar. Y luego vienen los misterios de la luz, que son los misterios que añadió Juan Pablo II muy de la mano de Benedicto XVI, ¿verdad? Porque cayeron en la cuenta que faltaban los misterios de la vida pública. Teníamos los misterios de la infancia de Jesús, los misterios de la pasión y de la resurrección y gloria de Cristo, pero no los de la vida pública. Y los nombraron misterios de luz. Toda la vida de Cristo es luz, por supuesto, pero esto es como conmemorar o rememorar la extensión, la expansión de la luz de la redención, la predicación del evangelio, todo lo que se va dando ahí, ¿verdad? Y como aparecen las bodas de Caná, aparece la transfiguración del Señor, todo eso que se va dando, que los apóstoles van viviendo, y que, ya decía al principio, que cogió su verdadera estatura cuando Cristo resucita. Se dan cuenta de lo que han vivido ahí. También nos pasa eso a nosotros, que repensando esto y pidiendo a María Santísima de corazón la gracia, empezamos a vivir más vivamente estas escenas de la vida de Cristo, invitados por el mismo Señor, como ya veíamos en la meditación anterior, ¿verdad? En el retiro anterior, siguiendo a Lewis, este famoso converso inglés, que habla de saltar al cuadro en las crónicas de Narnia, que los niños ante el cuadro son metidos por un poder mágico dentro del cuadro. Pues nosotros hemos de ser metidos por el Espíritu Santo en el cuadro del Evangelio. Así llegamos a los misterios dolorosos, entonces, que reviven esos dolores de la vida de Cristo que quiso padecer por nosotros para salvarnos. Pero Juan Pablo II tiene un análisis de estos momentos y le llama el juicio de Dios. Porque ¿por qué pasa todo eso, Jesús?
porque los hombres tenemos la osadía de juzgarlo. Es tremendo esto. Y es el centro de la historia de la salvación. Esa inversión que se da de Dios, ¿verdad? Hacedor de todo lo que existe, y Cristo Redentor, que está ahí siendo juzgado. El juicio sobre Dios se convierte en el juicio sobre el hombre, dice él. Y no es imposible detenerse aquí. Y entonces dice, hombre, tú que juzgas a Dios, que le ordenas que se justifique ante tu tribunal, piensa en ti mismo. Mira, si no eres tú el responsable de la muerte de este condenado. Si el juicio contra Dios no es en realidad un juicio contra ti mismo, reflexiona y juzga. Y este juicio, como sabemos, tiene en la mentira el precio de la cruz. Pero luego viene la resurrección. Y así llegamos a los misterios gloriosos que nos permiten pues anticipar el gozo al que nos está invitando Cristo Jesús. Porque Él resucita, ya hemos hablado en el mes pasado de esto, y nos invita a resucitar nosotros, a tomar esa nueva vida espiritual, a meternos, a seguirlo paso a paso hasta el cielo. Entonces, solo me queda pues invitarte a meter en tu familia el rosario. Dice el Papa, una oración de la familia y por la familia. La familia que reza unida, permanece unida. O sea, el Santo Rosario, por antigua tradición, es una oración que se presenta particularmente para reunir a la familia, que recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. Pues yo tengo aquí muchas citas de santos, ¿verdad?, sobre el rosario. El Padre Pío, que tuvo esa canonización así tan populosa, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, yo tuve la oportunidad de conocerla, siempre estaba con el rosario en la mano, siempre. Y aquí nos dio una charla a los sacerdotes en un local amplio. Ella hablaba, era como el tamaño del altar, ¿verdad? Es una mujer chiquitita, encorvadita, y pasó hablando sin parar media hora del Santísimo Sacramento. Y cuando dijo, el tiempo ha terminado, todo el mundo gritó, no. Pero todos eran sacerdotes, estaban serios ahí. Y no. Entonces siguió. Pero era como el nuncio de la época, que era un gran hombre, luego fue cardenal penitenciario en Roma, me decía que los santos hablan así, como lo llevan dentro, ¿verdad? Les sale como a borbotones, y entonces hablaba. Pero siempre que estaba hablando de Cristo, estaba con las cuentas en la mano. El Padre Pío decía, el rosario es un arma para el combate. Reza el rosario para tener paz en tu corazón. San Guiñón de Montfort dice, Dios puso todas las aguas en un lugar y la llamó mar, y puso todas las gracias en otro y lo llamó María. Puso todas las maravillas en el paraíso para Adán y puso todas las maravillas en María para Jesús. Y Jesús nos la da por madre. O sea que interesante esto, ¿verdad? Ver esa intimidad de Cristo, y María es como su paraíso. Se la lleva a los cielos y nosotros nos gozamos con Jesús. Bueno, pues volvamos los ojos a María. Ella nos engendra a la vida, nos saca del pecado al amor, con su entrega, con su sí a Dios, con su fiat. Nos alimenta cuando no podemos valernos. ¿Te acuerdas? No tienen vino y ella consigue el mejor de los vinos. Nos viste en nuestra desnudez, nos enseña en nuestras ignorancias, nos acoge en su hogar, nos mece en sus brazos, nos aconseja en nuestros desatinos, nos acompaña en las penas y nos fortalece y nos anima en nuestras empresas y nos perdona y consigue el perdón de nuestros errores y faltas para que volvamos a ser de Cristo Jesús. Terminemos pues pidiéndole al Señor Jesús que nos conceda la gracia de tener
una devoción profunda a María Santísima, cada vez más profunda, para que logremos así ser más de Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.